Bueno, buenas tardes, noche a todos, a todas. Acá estamos en otra edición de Radio Músiques Organizades. Bueno, en esta ocasión vamos a tener a tres grandes músiques, compositores, improvisadores, que se han sumado un poco a charlar con nosotros, bajo la consigna de les músiques y la pandemia, ¿sí? Esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, que bueno, está generando en muchos sectores muchas cuestiones bastante malas, y bueno, desde Músicos Organizados venimos dando una pelea en ese sentido, venimos ya de 2 concentraciones al respecto, varias asambleas, y ahora nos estamos preparando para una concentración en una concentración, perdón, en Plaza de Mayo. Venimos de una del Ministerio de Cultura de Nación, donde bueno, no hemos obtenido ningún tipo de respuestas a nuestro pliego de reclamos, y venimos de una asamblea de más de 250 artistas y trabajadores de la cultura, donde hemos planteado esta concentración en Plaza de Mayo, que se realiza acá en Ciudad de Buenos Aires, y se está replicando en diferentes partes del país, con un reclamo claro que exigimos una compensación económica de 30.000 pesos mientras dure la pandemia, un circuito de música online, exigimos la exención del pago del monotributo y un impuesto progresivo a las OTT, a las plataformas como Spotify y demás empresas de ese estilo. Bueno, para ir más o menos comenzando, tenemos en el día de hoy 3 invitados, 2 invitados y una invitada, para ser correcto. En el primer turno vamos a estar con el percusionista Horacio Cacoliris. Luego vamos a estar con la saxofonista Camila Nevia, y vamos a estar cerrando con el pianista Ernesto Jodos. 3 grandes músicos improvisadores que forman parte, han formado y forman parte de grandes proyectos, docentes, educadores. Bueno, y queremos escucharlos un poco también, que nos cuenten cómo vienen atravesando esta cuestión de la... Horacio, ¿cómo andás? Buenas. ¿Me escuchás? Bien, ¿cómo va eso? Sí, Sí. un poquito bajito, pero sí te escucho. Bueno, seguimos con... No, pero sale. Dale, buenísimo. Bueno, Horacio, bueno, primero principal, agradecerte en nombre de Músicos Organizados, que te hayas sumado a esta iniciativa que venimos ya sacando. Ya esta es más o menos la tercera, cuarta radio MO que hacemos. Primero la empezamos en Facebook y ahora pasamos a este formato de Instagram, y también la pueden ver también a través de la página de Facebook. Bueno, lo que nos convoca es un poco la situación que estamos atravesando como músicos, como artistas, como trabajadores en general, y que es una cuestión, obviamente, que vemos que esa cuestión a nivel mundial, más allá que quizás en cada país puede ya tener su cierta particularidad, si se quiere, un poco producto de varias cuestiones. Pero bueno, Horacio, un poco queríamos charlar con vos, que nos cuentes a ver cómo la estás viviendo desde muchos puntos de vista, ¿no? No solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista creativo. Viste, al principio uno veía que cuando empezó la pandemia, uno leía en las redes que muchos artistas decían, bueno, voy a tener más tiempo para componer, para sacar el disco que quería sacar, todas esas cosas, y me parece que con el correr de la pandemia, no sé si la cuestión fue tan de esa manera. No sé vos qué... Gracias por la invitación. Siempre es interesante, bueno, apoyar el trabajo que ustedes están haciendo y tratar de aportar lo que se pueda desde este lugar. Y también, bueno, conversar. Siempre conversar está bueno. Más en las diferentes cuestiones que nos competen a los músicos, ¿no? Uh-huh. Respecto
me preguntas, bueno, qué sé yo, pasé por 1000 estadios y los sigo pasando, digamos, ¿no? Obviamente ninguno fue qué bueno que esté pasando esto, sino es bueno, ¿cómo hacemos para sortear la situación? ¿Qué sé yo? Desde lo laboral, lógicamente, nos afectó a todos. Eh, Creo que algunos se han podido quizás adecuar mejor a la situación. Yo pude dar algunas clases virtuales, con eso más o menos voy zafando, pero bueno, lejos estoy de poder tener la actividad laboral que tenía previamente, ¿no? O sea, Ujú. porque básicamente de la fuente de ingresos que puede ser tocar en vivo, hacer giras, grabar, eh, y bueno, y dar clases, quedó todo supeditado, por lo menos en mi caso, a dar clases nada más, ¿no? Claro, Por fuera de eso, digamos, si querés, desde el punto de vista más creativo, creo que es lo único en lo que el tener un poco más de tiempo me llevó a estudiar quizás instrumentos que tenía un poco más abandonados o cosas que iba postergando ujú, para ujú, básicamente actividades mal que mal voy sobrellevando la situación. claro. Sí, sí, claro, como digo, uno dispone un poco más de tiempo y se corta un poquito, Horacio, no sé si por ahí te podés poner o estás cerca del módem o si te podés poner un poco Y más cerca estoy a 1 metro. Ah, estás a metro, no, estás casi sentado en el módem. Bueno, acá me dice nuestra compañera Ana Clara, nuestra técnica, que cambies Wi-Fi a 4G si no lo tenés puesto. Dice Estoy ella. en 4G, de hecho. Perfecto, bueno, entonces seguimos así, no, ningún problema. ¿Viste? Como esto es como un poco lo que charlábamos el otro día, viste que está la prueba de sonido, pero después está la prueba cuando empezamos, básicamente. Sí, sí, claro, Eh, obviamente. Está un poco esa cuestión. Y vos seguramente, aparte, sos una persona que, además de las cuestiones musicales, solés, por lo menos en las redes sociales, un poco eh, como plantearte o replantearte o pensar ciertas cuestiones sobre el quehacer de los artistas y, bueno, de los músicos en particular, de las músicas. En este sentido, en todos los aspectos, me parece, o por lo menos así como yo te sigo, te leo en las redes y todo con los planteos que haces al respecto. ¿Y vos qué crees que deberían estar haciendo, se debería estar haciendo en en esta situación de emergencia? Que por un lado tenemos una emergencia sanitaria, en el sentido de contagio y toda esa cuestión, que no es lo que vamos a puntualmente hablar, pero sí por ahí desde el punto de vista de la emergencia que estamos pasando los músicos y las músicas, los artistas en general en esta situación. ¿Qué medidas crees vos o qué es lo que deberían ir reclamando las diferentes organizaciones de músicos? ¿Qué es lo que se debería estar haciendo? ¿Quién lo debería estar haciendo? ¿Cómo ves esa situación? Y yo creo, a ver, me parece que se está haciendo mucho menos de lo que se debería, ¿no? Con esto no Ujú, puntualizo a nadie en particular, aunque sí lo pueda hacer. Eh, Porque me parece que todos están como, como con la misma incertidumbre de lo que sucede con el virus, ¿no? O sea, que no se sabe qué va a pasar de acá a 3, 4 días. Bueno, lo ujú, mismo siento que está aplicado a la música. Entonces, la mayoría, ante el riesgo de hacer cualquier movimiento, siento que está más expectante a ver qué pasa, ¿no? Digo, sobre todo me refiero a los que tendrían que tener
una función, eh, el sindicato y demás. Yo vi mucho silencio. De vez en cuando me meto a las páginas a ver Ujú. y nada, no, más que firmar una carta o apoyar tal cosa o manifestar por escrito la preocupación, no veo mucho más que eso, ¿no? Ujú. Eh, Siento como que quizás hay poca acción y el problema lo estamos teniendo hoy, ¿no? Lo estamos teniendo hoy y es cierto que lo vamos a seguir teniendo porque por más que se termine, se encuentre una vacuna, que termine el virus, que pase lo que pase, esto no dura solamente el tiempo que dure una cuarentena o un aislamiento, digamos. Claro. Esto va para largo en muchos aspectos y también las secuelas que va a dejar esto en Ujú. lo económico. Entonces, inicialmente lo que veo es poca acción. Este, yo creo que a esta altura, que ya pasaron 3 meses, digamos, desde que se decretó por lo menos el aislamiento, bueno, ya debería haber un circuito de, de trabajo instalado dentro de las posibilidades que nos permite la pandemia, dentro Ujú. de la situación en la que estamos Ujú. y con las posibilidades que tiene cada uno en relación a lo tecnológico, en relación bueno, no poder dar los conciertos, por ejemplo, que dábamos antes. Este, entonces me parece que esta cosa del reinventarse no debería quedar exclusivamente en cada músico, sino también debería bajarse una línea de propuestas desde las entidades que tienen también las herramientas, los presupuestos Ujú. y las posibilidades de hacerlo. Hoy mismo se está hablando de este protocolo que salió, que yo me estuve por lo menos involucrando en leer todas las posibilidades, las resoluciones y demás, Ujú. y yo lo que pensaba y leía diciendo, bueno, esto, los únicos que lo pueden llevar a cabo son las entidades estatales, porque los privados, salvo que sean megaproducciones, muy pocas lo van a poder llevar adelante. Y también, básicamente por una cuestión, por un lado económica y por el otro lado porque es muy difícil de cumplimentar. Ujú. Eh, y también, si pensamos en los circuitos más chicos, ¿quién se hará cargo de eso, no? De todos los gastos que conlleva eh, cumplir con ese protocolo. Yo lo Claro. pensaba Ujú. de cuántas veces nosotros vamos a tocar a Borderó. Hoy justamente hice un posteo en relación a eso, ¿no? Ujú. Y decía, a veces vamos a tocar a riesgo, ¿no? Económico, Ujú. y ahora si se habilita esto, también vamos a ir a tocar a riesgo de enfermarnos, porque, o Ujú. sea, no va a ser solo a riesgo económico, sino también a riesgo de salud. Claro. Entonces, a ver, si yo no tengo ninguna certeza económica para salir de mi casa, hacer mi trabajo, eh, ¿qué me llevaría a hacerlo? ¿Las ganas de tocar? Sí, ganas de tocar tengo, pero no sé a qué costo. Claro. Sí, Una sí. cosa es hacerlo en una situación normal, que quizá tampoco estaría bien, pero bueno, uno quizá puede asumir ese riesgo, pero hoy Ujú. día no sé, sinceramente no me dan como, por lo menos no sé, lo vengo como pensando, qué sé yo, quizá de acá a 2, 3 meses la situación sea distinta, Ujú. pero me parece que hoy día está difícil. También por otro lado siento que, no sé, hoy está ese protocolo que sinceramente no sé cuándo va a empezar a entrar en vigencia, pero Ujú. ahora si acá en Capital por lo menos los contagios siguen subiendo
y dentro de una semana tenemos que atrasar a una fase anterior, ya ese protocolo deja de existir porque el protocolo marca que tiene que ser para fase 3 o fase 4, así que Claro. tampoco va a ser aplicable y ya no va a haber protocolo. Obviamente que no va a ser sencillo. Ujú. Y bueno, por Claro. eso me da la sensación, me parece que igual está bien que existan esas iniciativas, porque en algún momento eso va a tener que empezar a suceder. Y de hecho yo hablo desde mi condición, pero hay otros músicos que necesitan de la actividad en vivo porque no dan clase o por lo que fuere. Y bueno, están dispuestos a adecuarse y a correr esos riesgos porque no les queda opción, ¿no? Claro. Este, No, no, sí, sí, totalmente eso que vos estás diciendo, porque acá, aparte se adaptaría recién a fases 3 4 bueno, dependiendo, por ejemplo, que vos estás hablando acá en Cava o en el AMBA, que es como, yo creo que es la palabra que aprendí con la pandemia. Eh, no, ambas no, dos, ¿cómo? ambas dos, Cava Cava y y Amparo, no sé, sería como, es complicado lo que vos estás diciendo. Eh, pero aparte, digo, nosotros lo que también marcamos un poco, no sé si estás de acuerdo, es un poco lo que estás diciendo vos, que esto de salir uno en una situación normal, fuera de la pandemia, claramente la situación nueva de normalidad no va a ser la situación de normalidad que nosotros conocimos, en un sentido, pero la cuestión de esto que uno sale sí, a realizar su trabajo, corriendo sus riesgos económicos, todo eso en el sentido serían también riesgos de tipo sanitario. Digo, un poco me parece que lo que nosotros vimos un poco que la pandemia lo que pone un poco también en evidencia, me parece, es la enorme precariedad laboral en la que nosotros realizamos nuestra labor, en su gran mayoría. Digo, los músicos, vos estabas diciendo un poco el protocolo sería aplicable para un sector de músicos, pero la gran mayoría quedaría fuera de ese protocolo, inclusive ya estando en las fases donde se podría aplicar el protocolo. ¿Vos no creés que además de la cuestión del protocolo, que es muy importante, porque aparte es una cuestión de seguridad de los artistas en ese sentido, el Estado en este sentido, porque como bien decís, el protocolo se puede llevar adelante más que todo, sobre todo el sector del Estado, en los teatros del Estado, o en los centros culturales, o sea, que permiten realmente llevar adelante el protocolo que se ha sacado. sí, quizás las otras medidas son un poco estas que mencionaba antes. Yo no sé, uno no está dentro de ningún circuito estatal como funcionario, ¿no? Ujú, Eh, yo pensaba, digo, bueno, ¿cuántos talleres virtuales se contrataron durante la pandemia? Yo no me enteré de ninguno, de casi ningún, de pocos, digamos, ¿no? Todos, creo que la mayoría han sido eh, gestación de los propios músicos, ¿no? No ujú, se armó un circuito ni de talleres virtuales, ni clases, eh, porque nosotros los músicos yo creo que estamos necesitados, somos de los más afectados por esta situación, ¿no? Pero ujú, también creo que también los músicos, lo que nosotros queremos es tener la posibilidad de laburar, como siempre nos pasa. Y ujú, en muchos casos porque nos gusta lo que hacemos, que eso es un doble problema, ¿no? Porque en otros momentos también nos regalamos por ese mismo motivo. Pero, claro. este, pero en líneas generales, incluso, a ver, esto es lo que yo propongo. Eh, a nosotros los músicos, esto de reinventarnos, que se puso tan de moda esta palabra ahora, Ujú, eh, es algo que venimos haciendo todo el tiempo, no por una pandemia, digamos, ¿no? ujú, O sea, porque todo el tiempo nos tenemos que estar adaptando, siendo creativos no solo en lo musical, sino también en cómo generar nuevos circuitos, nuevas opciones laborales y demás. ujú, Entonces, en esta situación, de hecho, lo estamos haciendo. Pero ujú, lo estamos haciendo como individuos.
no lo estamos haciendo como cosa mancomunada, ni desde una idea creativa de lo que es eh, un ente, y que hasta incluso muchos de los músicos podríamos aportar ideas que se puedan llevar a cabo. Después Claro. están las medidas de emergencia, como puede ser eh, un, un subsidio por la situación, que eso siempre puede ayudar, ¿no? Pero lo que estamos, creo, viviendo es tener la posibilidad de trabajar. Y ante una situación de una decisión gubernamental, que yo por lo menos coincido que está bien tomada, de esto de haber hecho la cuarentena y cuidar la salud desde el punto de vista, bueno, que al mismo tiempo nos resuelvan, entre comillas, la posibilidad de cómo poder mantener nuestros trabajos. En nuestro rubro o en el que fuere, ¿no? Porque eso no es hábil solo para los músicos, sino puede ser para cualquiera. Claro. Este, pero, pero bueno, creo que eso es que es lo que hablaba al principio, esa es la inacción que yo veo, no veo, es como, bueno, arréglense, a lo sumo aplicás para el IFE o para algún otro subsidio de estos, que el INAMU también habría alguno, pero no veo una iniciativa para que a esta altura, que ya pasaron 3 meses, digamos, este, podamos ejercer, más allá de que igual individualmente lo vamos a seguir haciendo porque es necesario, por más que a mí me contrate, no sé, el ministerio para un taller, o con eso no subsisto 3 meses, digamos, ¿no? Claro, claro, totalmente. Pero bueno, creo que sería importante que esos circuitos este, Claro, si es un circuito así online o actividades tipo taller. no sé si son ya por cuestiones de presupuesto. Al mismo tiempo pienso que, por ejemplo, el CCK, eh, yo no sé qué presupuesto tenía este año, pero bueno, ya van 3 meses que no tiene, tendría que haber ido a parar, Claro, eh, porque totalmente, ya sí. vimos, no sé, quizá esa plata fue a parar a otro lado, fue a parar al IFE, no sé, estoy diciendo por decir, ¿no? Eh, pero Bueno, bueno, Horacio, esto parece como la tele, ¿viste? El tiempo es tirano, ¿viste? Y así, bueno, te queríamos agradecer en nombre de Músicos Organizados que te hayas sumado a esta iniciativa. Eh, el próximo viernes vamos a tener otro percusionista, así que parece que tenemos 2 viernes de percusionista, así que estás invitado el otro viernes como espectador. Así que, bueno, te mando un abrazo grande, gracias por estar acá, se va sumando la gente, dejando los comentarios, todo eso. Y bueno, así vamos paso a la otra, a nuestra saxofonista Camila ahora. Así que bueno, te mando un abrazo, Horacio, muchas gracias por sumarte y bueno, estamos en contacto. bueno, gracias a ustedes, déjame decir 2 palabritas nomás, Sí, 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 yo este, te... por bueno, abrir este espacio, por dejarnos opinar, comentar y dar visiones de lo que uno siente, vive y piensa en este momento. Bueno, también agradecer a ustedes por toda la movida que están haciendo, que es necesaria, es necesario que existan y estén activos como lo están. Y bueno, dar paso a la compañera acá, saxofonista, que lo dejo ahí picando. Tengo un alumno de percusión que fue alumno de saxo de ella. Y Ah, yo a ella mira. no la conozco, pero casualmente me mandó un mensaje hace poco que creo que se iba a sumar a la conversación porque estaban sus Bueno, dos ahora profesores. Saludos, abrazo gracias. enorme.
Bueno, recién estuvimos charlando con Horacio Cacoliris, gran percusionista, acá de Cava, argentino. Yo tuve la suerte de escucharlo a él en un festival que hicimos en apoyo por la lucha en contra del procesamiento del chino Aracaki y Dimas Ponce, y así que fue todo un honor en haberlo escuchado ahí en vivo y en ese festival muy hermoso en Parque Centenario. Bueno, ahora vamos a ir con una gran saxofonista argentina, capitalina, acá porteña, para seguir un poco esta charla que hemos iniciado con la Radio Músicos Organizados. Bueno, vamos a darle paso a Camila Nevia. Vamos a buscarla. ¿Cómo andas, Hola, Camila? bien, ¿y Perdón, vos? bien, había invitado a otra persona, no, discúlpame, no, se me corrió el computador y invité dije, esta no es Camila, dije yo, pero tardaba. Bueno, te pido disculpas por el retardo, pero bueno. No, todo bien. Buenísimo. Bueno, Camila, igual que Horacio, te queremos agradecer en nombre de Músicos Organizados que te hayas sumado a esta charla que venimos realizando, ya es como la tercera, cuarta edición. Bueno, para charlar me parece que sobre la situación que estamos atravesando, que en la charla pasada justo Lucio Balduini planteaba una cuestión como que en este momento excepcional que estamos atravesando a nivel mundial. Y yo lo que te quería un poco comentar también, o ver qué es lo que vos opinás, no comentarte yo, porque no es la idea. Un poco la situación, ¿cómo vivís? Yo siempre, ¿cómo vivís la cuestión de, de la cuestión de la música, de ser música, en bueno, porque estamos atravesando, hace poco fue otro aniversario, bueno, no sé, otro 3 de junio del Ni Una Menos, toda la lucha del movimiento de mujeres que se viene dando todo este tiempo para acá, y que obviamente en la pandemia hemos visto como también existe una pandemia paralela de femicidios, y también cómo entendemos nosotros, o sea, cómo vivimos o cómo vivís vos más puntualmente el tema de ser música en este mundo tan machista, tan patriarcal, y donde el sector si bien la mujer a fuerza de lucha se va ganando un lugar, la realidad es que también vive cotidianamente con todas estas cuestiones día a día, o sea, que las vive de muchas maneras. ¿Vos cómo la vivís? ¿Cómo vivís ser música en este momento? Y bueno, eso. Bueno, es una pregunta muy amplia, pero la verdad que es muy interesante también porque por un lado pienso que bueno, nací así, nací mujer, entonces algunas cosas son difíciles de sentir los dos lados, ¿no? Como que yo siento solo este lado y para mí muchas cosas que crecí naturalizando, con el tiempo me di cuenta de que había que luchar para generar un espacio diferente. Entonces, y también como que a medida que fui conociendo músicas, compañeras, fui descubriendo un montón de todo esto, con esa conexión entre colegas y compañeras. Ujú. Y la verdad que me siento muy afortunada de poder compartir mucha música con un montón de mujeres muy talentosas, y en este país hay increíbles artistas, músicas y de otras disciplinas. Ujú. Y creo que lo importante siempre es estar generando los espacios, ¿no? Como que me di cuenta de que, eh, nada, que estaba bueno tratar de si el espacio no está dado, porque la sociedad o sea, es machista y porque el mundo es así,
entonces generémoslo, tratemos de hacer esos pequeños lugarcitos para encontrarnos, para poder experimentar, para compartir, para conocernos. Hay mujeres de muchas generaciones muy diversas que son increíbles. Eh, Así que, bueno, lo vivo así, como una constante, como un constante estar esto de repensar eh, cada espacio, lo que estamos haciendo, los grupos, las composiciones. Para mí todo es una búsqueda, no te digo que de género, pero sí, para mí la música está vinculada con lo político y esta es una lucha también política. Entonces, no puedo, o sea, no puedo separarlo. A veces, viste, es como que siento que va todo muy unido, que me gusta estar escuchando, de empaparme de muchas artistas para conocerlas, para expandir, ¿no? Porque fuimos criadas y fuimos educadas desde un sistema que no daba mucho espacio para las mujeres y poco sabíamos. Yo, de hecho, tocando el saxo, siempre idolatré a saxofonistas hombres y no tiene nada malo eso. Es parte de estar aprendiendo un lenguaje y es parte también del recorrido del instrumento, pero hay un montón de saxofonistas mujeres y, y un poco conectarme con todo eso me ayudó también a encontrar mi propia voz dentro de eso, ¿no? Así Claro. que Entrecruzamiento o sea, de ir descubriendo, de ir descubriendo también más mujeres músicas o artistas en general, también me parece un poco también como de la mano de que también el alimento de un músico, una música, no es solamente los referentes de nuestros estilos que nos gustan, que transcribimos, que todas esas cosas, sino que también nutrirse de escritoras, de pintoras, de otros artistas de otros géneros, me parece que también sea todo más, ¿cómo decirlo?, más nutritivo en algún aspecto, en ese sentido. En la anterior estuvo acá Janet Nenesian y Paula Jocrón, y bueno, también planteando un poco también eso, un poco esa idea medio también de generar, como decimos, de comunidad y de espacios en este sentido. Pero volviendo un poco también a esto, vos viste que hasta inclusive acá en Argentina, que obviamente ahora con la pandemia quedó todo medio como tecleando, parecería un poco, se aprobó un proyecto de ley como de cupo femenino en los escenarios. O sea que a la par, me parece a mí o por lo menos lo que yo veo en el sentido de que a la par de esto, de generarse los espacios y lazos entre artistas, entre artistas mujeres, digo yo, también había la necesidad de empezar a plantear este tipo de cuestiones, este tipo de leyes, porque uno ve el panorama de los festivales. Yo creo que podemos agarrar cualquier festival de manera azarosa y creo que ninguno cumpliría ni siquiera el cupo del 30% que plantea la ley, me parece, o podés agarrar grupos, o un poco lo que decís vos de los referentes, un poco en ese sentido también está todo muy, o sea, todo colocado o administrado por los hombres, por los varones en ese sentido, y también me parece el lugar que empiezan a jugar también un poco las disidencias también, eso, como romper un poco esta cuestión binaria. No sé sí, vos qué crees de esto. sí, opino totalmente lo mismo. Justo hoy estaba pensando que, eh, porque encima, o sea, el estilo que nos formamos, vos y yo, es un estilo muy cerrado con respecto al género y yo creo que tiene que ver con, o sea, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, pero a la vez porque o sea, no se generó el espacio, ¿entendés? Y la educación abierta. Entonces, yo creo que las generaciones que van a venir, más, o sea, que las futuras generaciones se va a Mm, ampliar mucho más. Yo pienso exactamente igual que vos, como que ujú, pensarlo de una manera como más ujú. no binaria, ¿no?
claro. ¿Y cómo vivís la pandemia? ¿Cómo vivís la pandemia desde el punto de vista creativo? Un poco le planteo un poco eso a Horacio cuando empezó también, viste, un poco repito lo mismo, pero seguramente lo escuchaste, como esa cuestión que parecía que la pandemia, sobre todo los que por ahí pueden más o menos surcarla económicamente, más o menos, no digo que la estén pasando bien, pero más o menos puede surcar, como que parecía que se abrió un espacio de eh, muy fértil para las producciones, o sea, como las composiciones, sacar el disco, tiqui, tiqui, taca, taca. Yo veía un poco eso al principio, como me parece que la gente estaba un poco embalada en ese sentido, después me parece que eso cambió un poco. Pero vos, ¿cómo lo vivís vos, esa cuestión? La verdad que en ese sentido estoy muy contenta. A mí estar metida haciendo cosas me encanta. Es algo que puedo vivir felizmente. Tengo la suerte ahora, bueno, empezó que yo me estaba por ir de viaje, me estaba por mudar, Ujú. justo me agarró la cuarentena, todo, bueno, cambiando de planes, pero en esa cosa positiva ahora estoy cuidando una casa, entonces teniendo esa ventaja de que no tengo un alquiler que pagar, o sea, tengo solo gastos. Ujú. eh, Me da la posibilidad de, bueno, de rearmarme escribiendo música, tocando el instrumento, y a la vez fue una conexión como muy fuerte con la tecnología y me tuve que Ujú. adaptarme en el sentido de aprender nuevas técnicas con la tecnología. Yo Ujú. siempre venía como computadora muy vieja, lento, viste, todo muy analógico en mi vida. Ujú. Eh, Así que aproveché esta cuarentena para amigarme un poquito con la tecnología y para creativamente tratar de armar obras más multidisciplinarias. Estoy conectando mucho con eso, con escribir eh, música o composiciones que incluyan diferentes disciplinas y estoy conectando mucho con el cine también. Ujú. Así que bueno, con eso, Ah, bueno, feliz. En ese sentido, feliz. claro. Con la Extraño cuestión de las... muchísimo tocar en vivo, la verdad que eso cambió mi vida 100%. Ujú. Eh, Extraño la cercanía con las personas, con poder tocar, compartir, pero trato de pensar que esto es pasajero y tratar de sacarle el provecho, porque es tiempo y tampoco hay que Claro. darle, o sea, prefiero eso, como tratar de ver el lado positivo Ujú. y tratar de crear lo más que se pueda. Claro. Bueno, acá voy a aprovechar por leer algunos mensajes. Son bastante algunos mensajes porque, viste, esto tenés que scrollear y ver esto y todas esas cosas. Bueno, acá Ana Clara, que es nuestra técnica, que se está dando esta charla también por nuestro Facebook, pregunta, ¿qué discos, o yo te preguntaría más en general, qué artistas recomendás para que coloquemos el oído, el ojo, qué es lo que te está interesando ahora, que puedas recomendar para poder la pandemia, que hay gente que tiene un poco más de tiempo y puede hurgar en otras cosas, y entonces por ahí aprovechemos este momento para eso que ya vamos cerrando nuestro bloque. Dale. Y dijo que estuve escuchando mucho en esta cuarentena. Es uno especial de Matana Roberts, que es una saxofonista de Estados Unidos. Ella Ujú. tiene una serie de discos que se llama Coin Coin. Ujú. Eh, el último es mi preferido, es el número 4. Así que recomiendo igual todos sus discos y su obra. Ella es increíble. Eh, Después, también un disco que estuve escuchando, uno de Joel Leandre con Alexandre Grimal, una saxofonista y una contrabajista increíbles, y también utilizan ambas sus voces. Ujú. Y, a ver, uno de Oliver Lake, que es un saxofonista y también artista multidisciplinario, poeta, pintor, que sacó un disco con un cuarteto de cuerdas, creo Ujú. que se llama, es con el Flux Quartet. Creo que el disco Ujú. se llama Right Up On o Right On, algo así. Ujú. Eh, pero bueno, creo que esos tres discos últimamente estuve. El de Matana Roberts vengo como hace un montón escuchándolo y no paro. Claro, Eh, ya creo que me lo sé de memoria ese. que buenísimo también para mí, me llevo la info
aprovecho que estoy haciendo el reportaje para anotarlo también eso. Bueno, Camila, viste, voy a repetir lo otro de Horacio, el tiempo es tirano y todas esas cuestiones y todo. Bueno, pero agradecido y agradecidos los compañeros, compañeras que te hayas sumado a esto, a charlar con nosotros de esta situación que estamos atravesando. Y bueno, eso, agradecerte por que te hayas sumado acá. Así que te voy a despedir para así lo sumamos a nuestro último invitado de esta velada, que Dale, buenísimo. Ernesto. Y bueno, así que te quedes acá como espectadora. Así que, Sí, Cami, obvio. muchas gracias. Y bueno, No, gracias a vos. cuando termine esto, sí nos juntamos a tocar, que yo también estoy desesperado por tocar ya a esta altura. Dale, de una. Bueno, Cami. Bueno, gracias por todo. A vos, por favor, abrazo grande. Chau, chau. Bueno, recién estuvimos con la gran saxofonista Camila Nevia, que ahí estuvo cerrando, recomendando a otras grandes artistas. Me quedo con lo de Matana Roberts, que igualmente, si acá hay algunos que no se acuerdan los nombres, todo eso, esta radio va a quedar guardada en el Instagram TV, así que después se la pueden ver y sacar ahí los nombres si no se los acordaron. Bueno, vamos a ir con el último invitado. Quiero recordarles o contarles a los que se fueron enganchando ahora que, bueno, músicos organizados, vamos a hacer una concentración artística con distanciamiento social este miércoles a las 12 del mediodía, miércoles 24 de junio a Plaza de Mayo, porque, bueno, todo el pliego de reivindicaciones que venimos llevando, de lucha que venimos llevando desde que empezó la pandemia, no hemos tenido ningún tipo de respuesta al respecto, y bueno, la situación está, luego de más de 3 meses de no tocar, de hacer muy pocas actividades, la situación es cada vez más crítica. Así que, también recordar que la radio va a continuar el viernes próximo con 2 invitadas y un invitado, que van a ser Eleonora Ubel, Lorena Astudillo y Facundo Guevara. Pero bueno, antes, como esto no terminó, vamos con el último invitado. Vamos con el pianista, compositor y director de la carrera del jazz del Conservatorio Manuel de Falla, Ernesto Jodos, así que lo voy a buscar para invitarlo. Espérenme un toque. Hola, opa. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Yo te escucho. Sí, anda bien. Anda bien. Por ahora. Viste, un poco le decía esto a Horacio, viste que esto es como tipo, viste, va a hacer la prueba de sonido, pero en realidad después la prueba recién se hace cuando ya estás ahí en el en vivo. Sí, escuché, sí. Así que un poco eso. Bueno, Ernesto, primero agradecerte en nombre de Músicos Organizados que te hayas sumado a estas charlas que venimos haciendo con diferentes músicos y músicas, con la cuestión de los músicos y la pandemia. Así que Gracias a vos y a ustedes por hacer estas cosas. bien, bueno, buenísimo. Bueno, Ernesto, nosotros, porque uno se la pasa tocando, no lo hace mucho, así que de las redes sociales que han surgido un montón de juegos un poco para pasar la pandemia, todas esas cosas, improvisaciones de 1 minuto, subite los 10 discos, viste, esas cosas que hemos visto Sí. que has participado en algunos seguramente. Pero hubo uno en particular que me parece que es un poco lo que te quería plantear, que es un poco el entrecruzamiento que me parece que vos venís haciendo en tu obra desde siempre, y también quiero que tiene que ver también con lo que vos te nutrís como artistas, que tiene que ver, que un poco recién hablamos eso con Camila, que es un poco el entrecruzamiento que hay quizás en tu música, en tu manera de pensar con el resto de las artes, como que no es que el músico solamente puede ser un gran músico en su terreno, sino que me parece que hay que alimentarse de
de otras disciplinas, aunque uno por ahí no puede verlo, sobre todo en este lenguaje abstracto como es el nuestro, tan palmariamente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pensás vos o cómo vivís esta cuestión de todo ese entrecruzamiento? Bueno, no sé, para mí siempre, desde chico fue importante la literatura, ¿no? Yo como que empecé a interesarme un poquito más seriamente por la música al mismo momento que lo hice por la literatura. Entonces, están unidas en mí desde un lugar, digamos, de iniciación, digamos, ¿no? Y bueno, después también el cine se transformó en algo muy importante para mí y para mi manera de imaginarme cosas, ¿no? Nunca hice realmente, o al menos lo hice muy pocas veces, algún traslado muy puntual, pero sí, digamos, la manera en la que, especialmente los narradores más nuevos, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX y los cineastas, bueno, que la gran mayoría de películas de consumo son de la segunda mitad del siglo XX para adelante, son, digamos, hay maneras de narrar que son muy interesantes y son casi musicales para mí, ¿no? Y el cine en particular, al ser un arte que funciona en el tiempo también, digamos, la cuestión del tiempo y de la forma construida en el tiempo, siempre fue algo nada, que me disparó, no sé si ideas en particular, pero sí al menos ganas, ¿no? Claro. Ganas de imaginarme ese tipo de cosas en la música, ese tipo de estructuras, o algún tipo de estructura, o de no estructura, ¿viste? Hay cineastas que son muy guionados, grandes cineastas y muy detallistas, y otros que son más, o parecerían ser más improvisadores en el momento de filmar. Lo mismo con los escritores, ¿no? Y no tengo preferencia realmente por una manera u otra, pero me parece que es algo para mí muy importante. Y con este juego que yo había planteado en las redes, que bueno, que hablando de esos juegos, yo creo que a mí me ayudaron muchos los primeros meses, el primer mes y medio, después ya se empieza a poner un poquito más difícil, pero bueno, sirvió su cometido. Ese juego de preguntarle a músicos sobre obras de arte que no sean música, me parecía eso también como un intento de, inclusive con amigos o amigos no tan cercanos, así que yo no conozco mucho, para entender, a ver, nada, cómo era su imaginario, ¿no? De qué estaba nutrido su imaginario por fuera de la música. Claro. Porque yo cuando hablas un poco de lo de la literatura, o sea, siempre, no sé si la palabra es como un obligado, pero generalmente uno suele asociar al jazz, puntualmente, no digo que todas las músicas sean o sea, lo mismo en el sentido, no lo son, pero sí, uno suele como asociar al jazz como con Cortázar, El Perseguidor, Kerouac En el Camino, ¿viste? Hay es como si vos tocas jazz y bueno, entonces tenés Sí. blues, tenés que conocer Giant Step, viste, como que lo tenés que saber, es una cosa medio que pasa para los músicos, por lo menos yo veo mucho eso, como que hay una cosa medio de repetir, por ahí aparece un escritor nuevo y se lo empieza como a tomar y parecería como que fuera parte de nuestros estándares, viste, como pensarlo un poco, parecería un poco así. Vos cuando pensás en escritores no pensás la manera de escribir, trasladar un poco a la música o esa cuestión, lo pensás justo en No, para mí, de hecho, al contrario, de todas las cosas que he leído, la única que he leído de literatura de imaginación, ¿no? Hablamos de literatura de la imaginación, que me gusta y que toca, al menos tangencialmente, algo que tiene que ver con el jazz, es la novelita del Cecil Taylor de Aira. Todo lo demás, la verdad que
no, prefiero leer otra cosa. Claro, De hecho, muchos de los escritores que a mí más me gustan expresamente dicen que no les gusta el jazz. Así que, sí, sí, sí. eh, y me parece que eso está bueno también, porque es como que yo, no sé, como que yo escriba un tema o hago una improvisación y diga, bueno, esto es, no sé, esto es como escribía Cortázar. No existe eso, Claro, para mí. sí, Sí existe la inspiración, ¿no? Digo, la inspiración, obviamente, pero no de manera tan directa. A mí en general no me gusta mucho el jazz novelado, por decirlo de alguna forma así. Me parece que está muy romantizado, eh, no sé si la palabra, está como puesto en un lugar muy romántico, ¿viste? ujú, Y a la vez creo que eso denigra un poquito el trabajo que hacen o que hicieron los músicos de jazz para poder hacer la música que hicieron, ¿no? claro, Como si fueran todos locos y drogadictos y les salía así porque les salía así. claro. Sí, sí, sí. Entonces, no me gusta mucho. Bien, No, bien. no uno mucho esas cosas, ¿entendés? Claro, claro, no, sí, sí, Eh, justo como hablaste de literatura, sí. porque para mí es como medio, yo siempre digo, bueno, hay como una especie de estándares de literatura que medio tenés que uno debería leer en algún momento para que como parte del jazz en ese sentido. Y No, como, pero está bueno, pero me parece que está bueno igual leerlo de algo, porque siempre hay algo ahí en diferentes momentos de la vida que te llama y listo, eso ya no tiene ningún tipo ya no hay discusión ahí. no, sí, 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 no, Sí, no, no, obvio, no, no, aparte estamos hablando igual de, en este caso, justo Kerouac o Cortázar, grandes escritores, digo. por eso, sí, claro. Así que eso. ¿Y cómo vivís el tema del tema de la pandemia desde el punto de vista también, un poco recién, tanto Horacio como Camila, y creo que debe ser también un poco quizás tu sentir, el tema de esta falta, porque está todo bien con el videíto armado que uno manda su mediodía, el otro pone esto, lo otro, pero claramente la relación humana, del tocar, la interacción, el mirarse y todo eso que hace a la actividad nuestra, y sobre todo un estilo tan en movimiento como es la improvisación, el jazz y la música improvisada. ¿Cómo vivís vos esta cuestión de Uf. aislamiento? Sí, Mirá, va cambiando un montón. Eh, me imagino que a todos les pasó de ir cambiando con el tiempo, ¿no? No de la misma manera, pero al principio era, uy, cómo extraño tocar con la gente que yo quiero, ¿no? Y que me gusta su sonido, escucharlos ahí, sentirlos ahí. Eh, bueno, pero ya, nada, nos ponemos ahora las pilas y escribimos música y estudiamos y cuando vuelva toda la normalidad salimos a la cancha afiladísimos ujú, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, era, bueno, a ver, hago un minuto de impro. claro, Eh, como estoy mucho rato en casa y puedo dejar la compu subiendo, subo videos que tenía en la compu, videos míos a YouTube, digamos. Son muchas las cosas que fueron pasando. Ahora, la verdad que, nada, estoy, en ese sentido, soy completamente pesimista, digamos. ujú, Eh, no, nada, en el sentido que, bueno, nadie sabe dónde va a ir a parar todo lo que nosotros hacíamos ujú, y, y no parece que vaya a ir a parar a un buen lugar. Entonces, en ese sentido, nada, claro, estoy, te digo, es decir, no estoy desesperado, pero estoy tratando de hacer música en mi casa, ujú, estudiar, estar en contacto con los músicos que yo más quiero, ujú, hablando. Eso me parece que estas charlas de verdad son en general quizá más interesantes que un videíto en YouTube, ¿no? ujú. No porque el video de YouTube esté mal, sino porque, sino que es más único, ¿viste? Videos de YouTube hay 37 millones. Claro, Eh, en cambio, estas charlas son un momento un poquito más reflexivo y bueno, mm,
podemos pensar, aprovechar este momento para reflexionar un poco acerca de lo que hacemos y de por qué lo hacemos y hablar con otro. Buenísimo. Bueno, Ernesto, voy a tomar acá una pregunta que me hace nuestra técnica estrella, Ana Clara, que es una ídola, que preparó todo esto. Sí. Acá ella pregunta, está muy entusiasmada con esta charla, que está muy bien y ella armó todo esto. ¿Cómo ves vos? Esta pregunta tipo filosófica, tío, porque nadie va a tener la verdad revelada de nada de esto. Filosófica, futurismo. Para mí es un tanto filosófica, pero puede tener el cariz que vos quieras. ¿Cómo ves vos el futuro musical, o sea, post pandemia? Oscurísimo. Oscurísimo. Digamos, está demostrado, si en este país, oscurísimo. Está demostrado que al Estado, no importa quién esté en control de él, en este momento le está interesando en lo más mínimo la cultura y la música, y mucho menos la música antes. En estos 3 meses está clarísimo. Después, también con nada, esos protocolos que se van armando también generan nada, que sea difícil. Ayer tuve la suerte de hacer uno en un lugar, pero bueno, completamente nada, casi de mecenazgo, digamos. Yo lo pienso así, no tengo problema con eso. Pudimos ir con Diana Arias a un lugar muy lindo a grabar, y eso no se va a dar en stream, no se dio en streaming por la calidad, pero se va a dar en YouTube. Pero bueno, es una cosa aislada, es una vez juntarse, no sé dónde voy a parar. Igual ahí Ana Clara dice, yo pregunté cómo cree que lo podemos mejorar. Esto lo pude leer porque estoy con los anteojos. Nada, y voy para ese lado, así, digamos, damos un toque de esperanza. Nada, es mejorar, es nada, empezar a encontrar dónde estaba ese presupuesto supuestamente para cultura y empezar a ponerlo en estos lugares, digamos, con estos protocolos. Ya con el protocolo que hay en Cava desde hace un par de semanas, yo creo que hay muchos lugares que podrían haber abierto para streaming y que están equipados con tecnología, con cámaras, con micrófonos, y bueno, no se abrieron. Pero me parece que esa es una de las salidas. Tampoco podemos vivir todos los músicos de tocar para el Estado. Me parece que yo, cuando hablaba también antes, Horacio, me acordaba un poco de lo que pasó de la época como inmediatamente post-Cromañón y unos años después, donde, bueno, muchos de los boliches, los clubes donde tocábamos, tuvieron que ayornarse a nuevas medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, para eso hubo mucho movimiento de parte de ellos, también para recibir subsidios para poder hacer eso. Y yo creo que, bueno, que subsidiar a los clubes para que hagan obra, para que sea más seguro tocar, o para que puedan hacer streaming, o que puedan tener algún pequeño ingreso que más o menos ayude a mantener esta situación, son soluciones que no están lejos de una posibilidad. Obviamente yo sé que no hay un banco de ningún lado, y con esta situación la plata también es importante que vaya a otros lados, pero me parece que en pos de cuidar también un poquito todos los sectores, no sé, me parece que se podría hacer un poquito, tanto en salas estatales como para salas privadas que comprobadamente hayan tenido actividad el último tiempo, bueno, ayudarlos a ayornarse para poder cumplir los protocolos nuevos y eso, ¿no? Bien, Ernesto, mira, me quedan 11 segundos, así que te voy a despedir.